donde hablaremos sobre tecnología, política, sociedad, ciencia, religión, filosofía, entretenimiento y todo aquello que se ubica en el límite entre la realidad y la ciencia ficción. Mi nombre es Esteban Gobea y conmigo están Caro Félix Hola. y mi amigo Francisco Marcioni. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Esteban? ¿Qué tal, Caro? Hola. Muy bien, muy bien. Hoy vamos a hablar en nuestro episodio número 15 sobre los robots. Ya saben ustedes la dinámica que tenemos aquí. Vamos a comenzar con los antecedentes históricos, incluso míticos del concepto, y vamos a hablar también de, obviamente, los robots en las obras de ciencia ficción clásicas, contemporáneas y también un poquito de los robots en la vida real, ¿no? Por supuesto. Bueno, te preparé una introducción para hoy, a ver si les interesa. Tengo mis notas aquí, así que si miro para allá es por eso. Los robots son como los hijos del hombre, ¿no? O sea, como si el hombre es el hijo de un dios, los robots son nuestros hijos, son nuestras creaciones. Pero eso no fue la intención original al crear un robot, sino lo que buscaban era crear una persona similar, ¿no? Yo creo que hasta donde, en mis estudios, el primer robot es el golem de la Edad Media, que es un ser mágico, si bien no es científico, es mágico, aunque la magia y la ciencia en aquel momento eran la misma disciplina, básicamente. Entonces, el golem era como un ser a la que se le insuflía vida y se le daba instrucciones escritas en un papel y él las cumplía. Y era como lo que luego en el siglo XX se llamaría un autómata, ¿no? Alguien que hace lo que se le ordena. Luego, mucho más adelante, ya entrando siglo XIX-XX, la idea de autómata empieza a seducir a los científicos feriantes de las ferias mundiales, ¿no? De los años 30, y entonces como era un espectáculo interesante, ponían al hombre mecánico, no el hombre máquina, el hijo de la revolución industrial. Entonces, hay un montón de robots de esa época, de los 30, en ferias mundiales, que hacían tareas sencillas, como limpiar, como barrer, como fumar, ¿no? Leer el diario, aunque lo que hacían era sentarse y desplegar un periódico, más que leerlo en sí mismo. Y no hubo muchos cambios en los robots, a diferencia en todos los demás, como tropos de la ciencia ficción, como le solés decir vos, Cano, no hubo muchos cambios hasta que las computadoras avanzaron lo suficiente y alguien dijo, ¿y si al robot le ponemos una computadora en el cerebro? Y entonces como digo, mira cómo, esto está interesante. Entonces El salto de crearon lo puramente autómatas. mecánico a lo informático, ¿no? Ya cibernético. Exactamente. Mm. Como que a los autómatas le pusieron un disco rígido en el cerebro, en lugar de cerebro. Y ahí empezó a funcionar. Como Ujú. los robots ya se volvieron mucho más interesantes. De pronto eran manos que se movían así, de pronto eran cabezas que hacían gestos. La computación ayudó a la robótica. Que por cierto, la robótica no era ninguna disciplina hasta que Isaac Asimov escribió la palabra robótica. Y entonces ahí como que los científicos, que todos leían ciencia ficción, dijeron, esto es una palabra interesante para definir el estudio de los robots. Qué bien, vamos a usarla. Y también la usaron. Pero la robótica no tuvo mucho avance hasta que en los 80 se unió con la computación. Ahí es donde hace una curva completamente diferente. Y llegamos a lo que vemos hoy, donde en el siglo XXI el robot, al menos desde mi perspectiva, se libera del cuerpo. Ya no es más un cuerpo. El robot es una especie de un código escrito y puesto en marcha. Y los robots están inundando toda nuestra vida cotidiana de forma permanente. No deja de ¿Vieron ser cómo bien es? curioso, ¿no? ¿Cómo comienza, ¿Cómo? perdón, cómo comienzan con un cuerpo mecánico? Nada más es el cuerpo mecánico que hace estas cosas bien simples, moverse,
Ujú. Y eso es lo que termina desechándose, ¿no? En el concepto que tenemos ahorita de un robot, ¿no? Porque el chat GPT, por ejemplo, sería un robot, ¿no? Exacto. Ujú. Para decir un robot de alto perfil, ¿no? En nuestras mismas computadoras ahora mismo hay robots indagando sobre lo que nosotros hacemos o nos están ayudando. Por ejemplo, estamos haciéndolo por Zoom y en Zoom hay robot trabajando para que estas imágenes sean como son y este audio sea como es también. Entonces, como los robots están todo el tiempo asistiéndonos, pero son como presencias fantasmales, porque no tienen cuerpo. Cierto, cierto. ¿Quieres hablarse de los robots en la antigüedad? Pues un poco yo, justo, Para enlazarlo con lo de la Edad Media y el golem. ajá, exacto, exacto. Yo un poquito difiero en la perspectiva del origen del concepto de los robots. Bueno, aquí yo la verdad tengo como un gran defecto como historiadora. O sea, es un defecto de historiadora, no algo implícito a los historiadores, sino un defecto mío como De historiadora, que es historiografía. remontarme a los orígenes. Yo me encanta irme muy atrás, ¿no? Digo, tampoco me puedo ir tan atrás en esto porque digamos, estamos limitados por las fuentes, pero aquí hay como dos ideas que a mí me interesan mucho, que es una, como para enlazarlo con el concepto del golem, ¿no? Y de lo que en realidad como de alguna manera siempre va a motivar como la búsqueda de crear estos artificios o estas vidas artificiales, ¿no? Que en última y que además se remite como hasta el origen mismo, ¿no? De los mitos, ¿no? Que es eh, justo esta idea que muy bien dijiste, Francisco, de que el golem es una especie de analogía, ¿no? Entre el hombre y el hombre como creación de Dios, ¿no? ¿Y cuál es, por ejemplo, pensando en el origen de todas estas concepciones, el sentido de la creación del hombre para los dioses? Bueno, vámonos a la mitología mesopotámica, a la mitología sumeria, ¿no? Y a la mitología eh, asiria, ¿no? El Atrahasis, ¿no? Este poema maravilloso de la creación. Y esto que a la larga en el cristianismo y en otras credos monoteístas pasó a ser, digamos, esta cuestión del castigo, esta idea del castigo que en la Biblia lo tenemos muy bien planteado cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso, ¿no? Y perdón que me esté llevando esto tan lejos, va a tener sentido, perdónenme si estoy Es lo más brillante, pero va interesante a que tener escuché sobre Prometo la sentido. que va a historia. tener sentido. Sí. Es lo más Ah, interesante que escuché sobre la historia de los robots, ¿eh? Nunca jamás había El empezado ahí. Atrahasis, Me wow. interesa. bueno, Quiero pero ver dónde termina. es una cosita muy bonita que aparece en la Biblia Ajá. y que me gusta porque creo que da a entender o es una especie de fósil de lo que originalmente eran o decían estos mitos de los que bebe el Génesis, ¿no? Y que básicamente se nutre el Génesis para pues escribirse. Que dice, criarás a tus hijos con el sudor o bueno, te alimentarás con el sudor de tu frente, ¿no? Lo dice, ¿no? Esa es la condena, ese es el castigo por salir del paraíso y haber desobedecido a Dios, ¿no? El trabajo. Por probar, es el trabajo, ¿no? Y eso es bien interesante porque en la mitología mesopotámica, justamente el hombre, el objetivo del hombre, el hombre es un artificio de los dioses para llevar a cabo sus propias labores. ¿Por qué? Porque había una casta de dioses creadores que tenía a su vez a una casta de dioses hacedores a su servicio, ¿no? Que estos dioses tenían a su cargo justamente el mantenimiento de los ciclos de la vida, ¿no? Del mundo. Y estos dioses se cansan de su labor y entonces deciden, entonces este dios creador decide crear a los dioses, a los hombres. A los hombres los crea para trabajar, ¿no? Básicamente. Entonces, la palabra robot es bien bonita porque además es una palabra que me parece que viene del checo, ¿no? ¿Y qué significa? Trabajador forzado, ¿no? Entonces, estos artificios siempre están, sí, crear vida animada, pero en Con el función, trabajo. o sea, utilitaria, ¿no? Entonces es interesante eso porque nos remite a algo que está como en los orígenes, ¿no? Y esto está en el golem también, porque justamente el origen de esta idea del golem está aquí, ¿no? También en el momento de la creación, ¿no? Porque además lo que posibilita la existencia del propio golem, digamos, se cifra en ese momento, ¿no? Para los semitas, bueno, para muchos, o sea, está esta cuestión, o sea, Dios, bueno, Adán está hecho de la tierra, ¿no? De la tierra y de la sangre, ¿no? De hecho, tiene que ver eso también con su propia etimología del hebreo, ¿no? Que Adón significa también rojo y sangre.
y hombre. Bueno, porque, digamos, no es una lengua que tenga vocales, entonces la manera en la que se escribe permite, en función de su contexto, interpretarla como una u otra palabra, ¿no? Pero es interesante que esos significados en realidad sí tienen una vinculación muy clara en los mitos de origen, ¿no? De estos pueblos semitas, en todos los mitos de origen, ¿no? Hay como o sea, sangre, tierra, hombre, ¿no? Sangre, tierra, hombre. La creación es, o sea, el hombre se crea a partir del sacrificio de un dios que moja la tierra, ¿no? Y entonces crea una materia a partir de la cual forja los dioses en el vientre de la diosa, ¿no? Forja los hombres en el vientre de la diosa, ¿no? Entonces eso es algo que está en las mitologías semitas, ¿no? Y está también en la mitología judeocristiana, ¿no? Y está esta idea de que el hombre es un esclavo de Dios, un esclavo del trabajo, porque claro, el hombre, o sea, digamos, Dios siempre va a proveer en tanto que el hombre trabaje, ¿no? Y entonces es interesante cómo, o sea, cómo esta dependencia del trabajo, porque vaya, la cultura es o sea, la historia del hombre es la historia de la necesidad del trabajo, pues en un amplio sentido, ¿no? La cultura es eso, ¿no? El trabajo para transformar la naturaleza y reproducirte y sobrevivir, Adaptarla, ¿no? ¿sí? Entonces, es interesante porque justo esta necesidad de crear vida artificial está también en sustituir la mano de obra, ¿no? O sea, está como siempre, siempre, siempre va a ir desde la antigüedad, desde lo más remoto de la antigüedad hasta el presente, ¿no? Estas dos como, ¿cómo decirlo? Como impulsos, ¿no? Van a estar siempre como completamente, bueno, vinculados, ¿no? Y en la figura del robot. Y bueno, ya un poco me quiero despegar de esta cuestión de la mitología porque nunca voy a acabar. Y bueno, un poco también lo remito porque hay como una historiografía que tiende a centrar el origen de los autómatas en la antigua Grecia, ¿no? Particularmente en la tradición alejandrina, que sí hay pues una tradición de ingeniería muy importante a partir de el cuarto milenio, el cuarto siglo antes de Cristo, tanto así que hay hasta como estas, pues hay hasta computadoras analógicas en la antigua Grecia, ¿no? Básicamente, ¿no? Hay unas computadoras muy interesantes que son los famosos mecanismos de anticiteras, que son los más antiguos son, me parece, no es algo que son como del tercer siglo antes de Cristo y son literalmente computadoras que pueden predecir el movimiento de los astros, ¿no? Se han encontrado algunas en barcos alejandrinos y demás y son muy sorprendentes justamente por lo que por la sofisticación de la que dan muestra que eran capaces los antiguos griegos, por ejemplo, en la creación de engranajes, ¿no? Engranajes que tienen, o sea, una sofisticación de renacimiento, ¿no? Y eso ya lo sabíamos antes de que la arqueología hubiese descubierto los mecanismos de anticitera, pues que la escuela alejandrina tenía una larga tradición de creación de autómatas muy vinculados, generalmente, eso sí, en la antigua Grecia y desde antes de la tradición alejandrina, hay autómatas en Grecia muy vinculados a la vida de los templos. Autómatas que abren las puertas, ¿no? Que están vinculadas a las estatuas, que les dan ciertos efectos, ¿no? Sacar humo por los ojos, etcétera, ¿no? Y en realidad esto no es algo que inventaran los griegos, esto es algo que ya hacían los egipcios antes, ¿no? Ellos empiezan justamente con algo muy bonito que son las esculturas articuladas, que tenían, hay algunas en el Museo del Louvre, las más antiguas, que realmente podemos constatar que son figurillas articuladas, porque se habla de algunos colosos por ahí de Amenhotep III que supuestamente echaban humo por los ojos. No tenemos realmente pruebas de que tuviesen esos mecanismos de los que hablan las crónicas, Pausanias y algunos otros historiadores hablan sobre el efecto de estos, o sobre los prodigios de Inventos. de estas esculturas de Egipto, pero no sabemos si realmente, porque hay incluso quien dice que en realidad había gente generando eso, entonces no sabemos. Pero sí sabemos que tenían esculturas articuladas y que tenían el fin de hacer el ritual mucho más vívido, ¿no? Y eso es bien interesante porque es casi una tradición que sigue viva hasta la fecha si pensamos en todas estas esculturas Que lloran sangre, ¿no? que lloran sangre, ¿no? Y que se usan mucho en procesiones, ¿no? Aquí en México y en muchos países de Latinoamérica, sí, justo que lloran sangre, o en el Vía Crucis es muy común, esas son las de las más comunes y que casi todas son como de los siglos XVII y XVIII, ¿no? Que se caen, que repiten las caídas de Cristo, ¿no? Y se usan mucho en las procesiones, ¿no? Y eso viene desde Egipto, ¿no? Y esa tradición desde Egipto pasa a Grecia y se sofistica hasta tal punto, pues que digamos que llegan a ser autómatas, que son animalitos, pajaritos que vuelan, que beben de las fuentes, ¿no?
cosas que realmente son pues maravillosas si uno las piensa para, ¿no? El segundo siglo antes de Cristo, ¿no? Y esa tradición continúa, digamos, la heredan los árabes, quienes van a ser famosos, ¿no? Durante su periodo de esplendor, durante la Edad Media, ¿no? En hacer estos artificios mecánicos, que además muchos de ellos aparecen, por ejemplo, en las Mil y una Noches, ¿no? Y además en la propia Edad Media va a seguir habiendo autómatas, si no en el mundo, y eso es lo que es muy interesante, no hay ninguna prueba de que existieran autómatas en la Europa medieval, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en la literatura artúrica está plagada de autómatas, ¿no? En los castillos llega Parsifal al castillo y lo recibe un caballero autómata, ¿no? Que además le pone un enigma, o sea, es una figura recurrente, ¿no? Y considerando la naturaleza, o sea, las características de la tradición artúrica, de la materia de Bretaña, que era realmente algo libre que se fue desarrollando por diversos autores durante varios siglos en varios países, ¿no? No solo, bueno, en varias regiones, ¿no? No solamente, o sea, entre Bretaña y lo que era la Inglaterra e Irlanda y demás, y hasta España, y hasta Alemania, ¿no? O sea, es realmente algo muy amplio. Bueno, más bien el imperio germano, el imperio romano germánico Ajá, ¿no? sí, claro. Pero lo que veo es que es bien interesante cómo en el imaginario medieval pervive esta idea, probablemente alimentada de su conocimiento de la mitología griega y de lo que se sabía de la antigua Grecia, ¿no? De los autómatas, ¿no? Y además de lo maravilloso que había en que hubiese un mecanismo animado por una especie de suerte de magia, ¿no? Que claro que era explicable desde un punto de vista mecánico, porque esos artefactos existieron en la antigüedad, ¿no? Porque había una técnica que los posibilitaba, pero es bien bonito cómo en el mundo medieval se incorporan, ¿no? A todo este ámbito de lo mágico, de lo maravilloso, ¿no? Es que también está ahí el componente de em, lo que también está en los mitos, ¿no? En el golem, en la Biblia, el componente también del hálito, ¿no? Que insufla Exacto. vida, como que el mago Esa es otra parte, hace a ¿no? lo mejor una armadura, ¿no? Y nada más como que le insufla vida, ¿no? Y a partir de ahí es un autómata. Que bueno, Ujú. un poco, perdón, me faltó decir nada más rápido, porque además de los autómatas griegos que existían, de hecho, pero también existen en la mitología, ¿no? O sea, está Talos es el más, pero no solamente Hasta esto, ¿no? Talos. Se le atribuyen varios autómatas. El más famoso es Pandora, ¿no? Pandora, o sea, Pandora, ¿no? Que es esta creación para castigar a Prometeo, bueno, para castigar a los hombres, ¿no? Por el robo de Prometeo. Es un autómata, ¿no? En el entendimiento de lo que es un autómata, que después hay una serie de autores, sobre todo desde el ámbito de la historia del arte clásica, que quieren decir que no había autómatas en Grecia y que en realidad son como metáforas de cuando se pasa, digamos, del arte arcaico al arte de la época clásica, pasa de ser un arte hierático a ser un arte con movimiento y que justamente, bueno, se nota que la técnica iba en poder dotar a las estatuas de movimiento y que claro que eso se podría ver, tal vez aplicar a Dédalo, ¿no? A la figura de Dédalo, que tal vez es lo que están hablando, de lo que están hablando con Dédalo, pero yo creo que Pandora y Talos sí son autómatas, porque los griegos, insisto, hacían autómatas, porque Sí, la antigüedad antes de los griegos ya hacían autómatas, ¿no? O sea, y está bien bonito esto que em, está a 2.500 años de distancia y 3.500 años de distancia si nos vamos a Egipto, seguimos como con este mismo impulso, ¿no? De crear vida y al mismo tiempo crear vida que nos permita, que nos releve de nuestras es tareas. de nuestra obligación, Sí. ¿no? Ajá. De trabajar. Sí. Y pues ya, es todo lo que voy a decir porque yo hablé mucho ya y perdón, Ah, perdón, no, no, pero no. Al rato hablas otra vez. Sí, hay todo. Creo que es muy interesante lo que dices, ¿no? Porque es una idea de muy antiguo y conectándolo con lo que dice Francisco, también el cambio que va teniendo, ¿no? O sea, de pasar a ser, pues sí, estos artilugios mecánicos relacionados con los templos, que es un uso que se le va a seguir dando a la idea del robot de ahorita. Que siento que lo que decía Marción y hace rato es muy interesante porque uno no piensa tanto en los robots como estas entidades abstractas, ¿no? Como cuando hablan de avances de robótica, por ejemplo, en los medios, suelen ser estos robots que tienen forma humanoide,
y que a lo mejor ya consiguieron uno que baila o que se mueve un poquito mejor o que no sé qué. Son como los avances más espectaculares de la robótica. Porque más se ¿Ah? meten al arquetipo, ¿no? Porque, justo, porque beben de esta idea que tenemos de un robot como un ser humanoide mecánico, Ujú. ¿no? Que se mueve solo. Copelio. Bueno, Copelio, sí, Como, sí, como, Copia, ¿no? como Sí, Copelo. sí, o sea, Este, pues, y, em, pero realmente hay un montón de robots con los que estamos todo el tiempo relacionándonos, interactuando, y que no pensamos como tales robots, ¿no? O sea, no los pensamos como robots. Eso me llama mucho la atención. Y también el hecho de y que que, están sustituyendo el trabajo, además. que están, bueno, sí, claro, claro, ajá. Su, Que ahora eso ya es lo que da sustituyen el miedo, trabajo. Ajá. porque el bot, digamos, el bot informático, o sea, la potencia del bot informático a mí me asusta. O lo que puede hacer, porque, o sea, de verdad el tema es la información, pues, ¿no? La gestión de la información. Y lo que nosotros podemos hacer comparado a lo que puede hacer un bot informático es, Ínfimo. no, pues no, o sea, no, o sea, no tiene ni siquiera sentido, pues. Entonces, a mí me genera como incertidumbre y miedo, como humano, pues. Que los puedan reemplazar. Sí, sí, sí. O Sí, sea, yo tal vez estoy en este momento como en un punto muy poco optimista, como al respecto, o sea, como, sí, sí, sí. ¿Qué opinan de Frankenstein, del monstruo de Frankenstein? Porque es como un caso especial, o sea, de alguna manera es una especie de robot, pero es uno que nunca se hizo para que trabajara. Eso me llama mucho la atención, que en toda Muy la buena novela que yo me observación. acuerde, nunca se le utiliza para el trabajo, nunca es como parte de la consideración del doctor Frankenstein. Es hacer vida por hacer vida. Bueno, no es eso, es por superar la muerte, ¿no? Por esta barrera, esta obsesión que tiene el doctor Frankenstein por superar la muerte que lo lleva a crear la vida de este ser, que a pesar de tener capacidades aumentadas, porque se nos escribe como un ser más fuerte, es más grande, es más fuerte, a pesar de tener esas capacidades, nunca se le menciona, ¿no? Nunca se le orienta hacia el trabajo, hacia que reemplace el trabajo del ser humano. Pero sí me llama la atención que de cualquier manera el miedo a ser reemplazados está ahí, porque cuando el monstruo va y rastrea a Frankenstein, le pide que le haga una monstrua, ¿no? Que le haga una como él. Y entonces, Ajá. es Y progenie, entonces el doctor empieza así como a hacerse toda esta historia de, no, entonces van a tener, ajá, hijos y poco a poco van a empezar a dominar el mundo y con su a, fuerza, sí, sí. ajá, ¿no? Y a desplazar a la humanidad porque no mueren, porque son más fuertes. Entonces, eso me llama mucho la atención porque es un poco como si la novela de Frankenstein no se saliera del tema de los robots, pero no es un robot. Pero están ahí ya ciertas ideas Y que está más después. cerca del golem que otros tratamientos Ah, en sí, la está ciencia más ficción, cerca del golem. Ajá. ¿no? O sea, o es más claro, más transparente, ¿no? Como la transición, ¿no? Sí, Bueno, sí. que ahí sí Lo que yo, no, o pasa es sea, en que realidad la novela es posterior, perdón, sí, pero sí, sí, la novela del golem es posterior a Frankenstein, ¿no? Pero, Ajá, unos añitos. pero el mito, o sea, Ujú. hasta lo que el mito o sea, que no tendrá por qué tener nada que ver Porque de lo además el golem es como una historia del folk, ¿no? De como sí, y del folk checo judío, ajá, además, ¿no? Checo de judío. Europa ajá, del este. Ajá. Bueno, Bueno, ¿qué pasó, Francisco? el golem se construye es una estatua, lo hace un hombre a mano. Frankenstein se crea a partir de otros hombres. Sí, a partir de partes, ¿no? Frankenstein no está destinado a servirnos, está destinado a ser un igual. Eso es lo que quería hacer el doctor Frankenstein. No quería construir un servidor, quería ¿No? construir un par. Y de Sí. pronto ese par es monstruoso. Y lo que Frankenstein, el doctor Frankenstein no puede soportar es ver reflejada su propia o su propio fealdad en el monstruo. Entonces, está buenísimo que decís, jamás lo había escuchado desde ese punto de vista, y mirá que si hemos leído análisis de Frankenstein, De robots, pero, de los pero robots. como tocando el tema de los robots, está tocando ese tema. Ujú. No lo está abordando, pero sí lo está tocando. Se rosa, sí. Claro, está muy bien planteado también, me parece a mí, el robot o sea, como creación para el trabajo y definido por su nombre.
Yo creo Claro. que está definido para siempre su destino por su nombre. Entonces, está la fantasía de que el robot se va a liberar, pero porque nosotros, los hombres, queremos, o sea, los humanos, queremos construir un Frankenstein, no queremos construir robots. No queremos hacerlo, lo hacemos porque tenemos que hacerlo. Pero lo que queremos es un par, siempre. Siempre eso es lo que buscamos. Entonces, proyectamos en el robot nuestra propia idea de libertad. Se la ponemos a él, al robot. Como a las mascotas también le insuflamos personalidad, que la tienen de una forma como embrionaria a la personalidad, y nosotros le ponemos un montón de significantes y significados propios del lenguaje, de lo humano, ¿no? A la mascota. Entonces al robot también le hacemos lo mismo. Le insuflamos libertad, porque queremos que sea un par nuestro. Pero obviamente, como a Frankenstein, esa libertad nos asusta. Lo vemos libre y nos sentimos amenazados. Entonces no queremos que sea libre. Yo creo que si los robots pudieran hablar de filosofía, te dirían, no te preocupes, no vamos a ser libres, porque nuestra libertad no es tu libertad. Somos robots, es lo que somos. Trabajamos, cumplimos nuestra tarea. Esa es nuestra libertad, cumplir nuestra tarea. Eso es lo más parecido a la libertad que queremos, que deseamos, que entendemos, que... Entonces, el robot siempre cumple su tarea. Y Diane Aldis escribió un cuento bellísimo, que ahora no puedo acordar el nombre, lo tendría que haber anotado, pero me lo acabo de acordar, que está me parece que en Galaxia como granos de arena, está el cuento, que trata como que bueno, de pronto los humanos desaparecen, ¿no? En ese mundo. Desaparecen los humanos, no se sabe dónde están. ¿Y quiénes no saben dónde están? Los robots, es decir, todas las máquinas, los tractores, los teléfonos, las computadoras, los televisores, empiezan a preguntarse dónde están los humanos. Y empiezan, bueno, a discutir entre ellos qué hay que hacer. No hay humanos. Parece que no hay en ningún lado. Vino una podadora de césped y me contó que en el campo al lado no están. Y vino un auto del pueblo y dice que tampoco en el pueblo hay humanos. Parece que no hay humanos y somos los robots, quedamos nosotros. Y entonces empiezan como a discutir qué hacer. Y en esa discusión se empiezan a pelear, por supuesto. Ajá. Se empiezan a pelear y empieza como una tensión entre partes de los robots, hasta que de golpe aparece un humano. De la nada. Aparece así. Los robots lo ven y ¿qué hacen? Corren y le dicen, ¿qué necesita? Estamos para servirlo. Porque eso es lo que hacen los robots. Eso es lo que te dice Diane. ¿Sí? Cuando ven un humano, es suficiente. No necesitan más humanos que uno solo. No necesitan muchos humanos. Ahorita que lo contaste así, ese cuento no lo conozco, pero yo no sé si tú conozcas la película, que es la primera película de Pixar, que se llama Tosti, la tostadorcita valiente. Ah, no la vi. Bueno, es que, o sea, es una peli de mi infancia, ¿no? Pero sí, bueno, la peli es como el argumento base de Toy Story, ¿no? Luego esos, o sea, pero el asunto es que justo es como son una serie de electrodomésticos, como inteligentes, como súper modernos, que pertenecen a un muchacho, ¿no? Es su mantita, su tostadora, obviamente, su lámpara, o sea, son puros artefactos y el güey se va y digamos, los artefactos hacen como todo un plan para ir a buscar, atravesar el país y ir a buscar a su antiguo dueño, justamente porque no pueden vivir sin su dueño, ¿no? Y llegan a su nueva casa de estudiante, ¿no? Que es un mundo donde ya tiene nueva tecnología, una tostadora así como computadora, o sea, así como súper tecnológica, el refri con pantalla y demás, y se sienten como rebasados, ¿no? Ante saber que ya no son como lo más idóneo para servir a su amo, incluso le llaman así, ¿no? O sea, y quien tiene el trauma más fuerte de todos es la mantita eléctrica,
¿no? Ay, Que en última instancia termina siendo la más útil y ella sí, o sea, es la única verdaderamente útil para el amo porque le evoca su infancia, ¿no? Entonces era como lo único, o sea, es bonito al final porque era, oh, de todas las cosas estaba esta man. Bueno, eso ya no tiene sentido, pero me evocó mucho como tu cuento, esa película que, perdón, mi digresión, no. es que es como un tema de la infancia muy, muy entrañable. Los robots, justamente hay un cuento de Asimov donde el robot cumple servicio a una niña y después Robbie, esa ¿no? niña Es crece. Robbie. Sí, Ah, bueno, ese cuento me gusta mucho, ese sí. Mira cuento que es el Asimov no es santo de mi inicio de los devoción, robots. pero ese, ahí sí hay un núcleo emocional, es como una cosa bien bonita ese cuento, sí. Ajá. Va por ahí, es básicamente una historia Sí. con el mismo significado. Digamos, la utilidad de Robbie era haber sido la persona, o sea, el ser más importante para esa niña, Sí. que luego crece y se convierte en la doctora de los robots y no sé qué. Entonces, es muy emotivo. Y, y Asimov tenía muy clara esa división entre el robot que sirve al hombre y robot y hombre, como no es a la vez, más o menos al mismo tiempo, un poquito después, tenemos otra visión completamente diferente del robot, que es la de Dick, Mm, ¿no? En la que dice, ahí tenés el robot más como un para, ¿no? El replicante. ujú. Es una copia de nosotros, algo medio frankensteiniano, ¿no? Entonces tenés a Descartes, que debe de tenerlos. Los humanos generan un policía para que los robots cumplan su función de robot, pero ellos no quieren ser robots, ellos en realidad se consideran androides, como que son como una especie de humano y quieren ser humanos finalmente. Bueno, y también un poco el tema es lo de la vida, ¿no? Que a mí eso se me hace bien bonito el De- de la novela de los androides, porque, o sea, como que Dick tiene muy claro que, digamos, en esta disputa entre robots y hombres, ¿no? El tema, o sea, este tema de la inmortalidad es un problema, ¿no? O sea, justo, ¿no? El robot en última, o sea, el robot sí es libre de Muerte. la muerte, ¿no? Que ese es como el otro gran pedo del hombre, ¿no? O sea, no, al Gilgamesh, ¿no? Es como la angustia por la inmortalidad, pues y está desde el origen hasta el momento, hasta el presente, ¿no? La angustia por por la muerte, ¿no? Todo es. Y el robot es libre de ello, ¿no? Y entonces Dick hace, o sea, a mí me parece pues genial esto que hacen en los androides, que justamente en esa sociedad a los androides no se les permite vivir más de cierto tiempo, ¿no? Tienen esta cosa de la obsolescencia, pues, que es, que es el tema, ¿no? Por lo que además se revelan digamos, en las colonias de Marte. Entonces, está interesante porque justo Dick entiende como la base del pedo, ¿no? De por qué al hombre le fascina y al mismo tiempo le horroriza, ¿no? Bueno, justamente porque juega con la idea de servidor, de par, de Pero al mismo tiempo de inmortal, ¿no? De Parker que claro. algo que no tiene el hombre y que eso lo puede poner por encima de, ¿no? Que creo que es el tema también, lo que genera como esa especie de horror. O sea, porque en última instancia, o sea, si tú le preguntas, no sé, a tu mamá o a mi mamá o a una señora o a un señor que va por la calle, o sea, a mucha gente le inquieta, ¿no? En serio, pues un poco Lovecraftianamente, pues el tema de los robots y el desarrollo de vida artificial, ¿no? Entonces es interesante porque hasta cierto punto parece que sí hay una angustia por la sustitución y yo no sé si eso se cifra justamente en esto de que en última instancia el robot no tiene alma, pero no muere, ¿no? Que además siempre son esos dos temas. Si el robot puede desarrollar un alma, sea lo que sea que eso sea, eh, parece que no, pero no muere. O que ¿No? sí, de No, repente. primero tendríamos que aceptar la existencia del alma Claro, no, como una verdad irrefutable, Sí, que no lo es, por cierto. Entonces, ¿no? habrá digamos, que si desarrollaría un o alma, platónico. creo que si desarrollaría un alma no lo entenderíamos, no lo sabríamos, porque no sabemos lo que es un alma. Me explico, como ¿No? nosotros inventamos un concepto que no tenemos muy claro, ¿no? O sea, no es que todo lo que inventamos lo conocemos al dedillo.
inventamos cada cosa como seres humanos que la verdad que a veces hay después vienen los alemanes que inventan un concepto por cada cosa que sienten, o no, los esquimales, y como todas esas leyendas hay que, ay, sí, bueno, los checos tienen 72 palabras para tomar vino, me explicó como, entonces como, digamos, los humanos inventamos demasiadas cosas, el alma es una de las más populares que hemos inventado, medio que todo el mundo tiene una opinión acerca del tema, pero los robots como que A ver, es que, a ver, ¿cómo van a desarrollar algo que nosotros no conocemos? que yo, ahí sí, a ver, ¿qué estamos entendiendo por alma? ¿No? O sea, yo entiendo que es como, es una idea bien complicada, o sea, es una idea bien complicada, además que tiene una genealogía, ¿no? Pero vamos a verlo un poco como a lo griego, ¿no? Que además es donde parece que se origina la idea de alma que nosotros tenemos, ¿no? O sea, o sea, la mente un poco es el alma también, ¿no? La conciencia, el discurso mental es para los, o sea, es la manifestación de la psique, es el alma, pues, o sea, yo no sé si puedo decir que no existe el alma en tanto que puede ser una forma en la que las culturas le llaman justamente a una facultad de la mente que nos hace ver el mundo de una manera, ¿no? Ahora, claro, yo tengo una ¿Qué va por visión. ahí? Otra cosa es si es inmortal el alma, ¿no? También, o sea, una cosa es que Sí, pero existe el bueno, alma y otra cosa es que sea inmortal. bueno, Ajá. eso es otra cosa, Sí. ¿no? Pero Ujú. eso es otra cosa. Además, eso Sí, ya tiene más que ver como con el desarrollo filosófico de la claro. propia noción de alma, Sí, pues sí, a sí. partir de Platón, ¿no? Ajá. Y otras tradiciones, ¿no? Que además tenían que ver, que eso es interesante, ¿por qué surge la idea del alma inmortal? Bueno, es que también nosotros de pronto somos como bien, a ver, nosotros condenamos y enjuiciamos bien fuerte a a la antigüedad siempre, ¿no? O sea, la antigüedad es como presa o sea, es todo lo atávico, oscuro, Supersticioso. supersticioso, absurdo, irreal, ficticio, ¿no? O sea, que nosotros, o sea, está en la antigüedad, ¿no? Es como el lugar al que le damos, ¿no? O que le dejamos, digamos, ¿no? Eh, entonces, eso pasa un poco, ¿no? Con las ideas o sea, tendemos a pensar que los antiguos están como inventando fábulas, cuando en realidad probablemente le estaban dando forma a conceptos que nos están hablando en el caso del alma. Ay, bueno, ya, perdónenme, ahorita sí se Sí. me fue la triste. No, lo que quería decir es que simplemente, a ver, ¿por qué surge la idea del alma inmortal? Bueno, porque la pérdida es muy fuerte, Sí, claro. o sea, nosotros no lo vemos, estamos completamente en una cultura en donde la pérdida está anestesiada, ¿no? O sea, no estamos en la pérdida, digo yo, a Bueno, mí se me no, murió no, mi no sé si papá, tiene. pero no estoy o sea, no me imagino la vida en el quinto siglo antes de Cristo, pues ante una angustia, la única certeza que tienes, digamos, es que probablemente la vida no la tienes, por ejemplo, pensando en la invasión persa en Grecia, ¿no? Que es donde empiezan a surgir muchas de estas ideas del alma inmortal, ¿no? Que están buscando Una garantía, claro. Sí, una salvación ante lo que es inevitable, que es la muerte, claro. y que está todo el tiempo en todos lados y que es lo único que tienes, y está bien cabrón vivir así. Como, o sea, hay un poema de Miguel Hernández, ¿no? Que dice ando sobre rastrojos de difunto, ¿no? Y, o sea, y vivir así es bien difícil. O sea, yo he vivido años de mi vida así sobre rastrojos y siendo como una vida idílica burguesa en donde te enfrentas a la muerte de una manera súper pulcra, ¿no? Donde nunca ves la sangre, donde nunca lavas los cuerpos, donde nunca haces todas esas cosas que en realidad te hacen entender lo que implica la muerte, ¿no? Y pues por eso surgen estas ideas. Yo la verdad no sé si no existe el alma inmortal porque de pronto siento que 500 años de racionalismo no me alcanzan para destronar ideas que le han dado Forma consuelo a y la... forma a la realidad de la humanidad durante milenios, ¿no? Bueno, Y ese es un Bueno, poco el pero problema que yo me de pronto. parece para que. zanjar este asunto del alma, para Kant, bueno, se dedicaba a estudiar los límites del conocimiento, hay por lo menos tres cuestiones que considera aporías, o sea, son cuestiones irresolubles para la mente porque están más allá de la experiencia. Una de ellas es la existencia del alma, ¿no? La existencia del alma, la otra es la existencia de Dios y la otra es la libertad humana, ¿no? O sea, ninguno de esos tres conceptos se pueden, digamos, comprobar, ¿no? No puedes acceder a ellos mediante la experiencia.
son cuestiones que están ahí irresolubles, ¿no? Y es un poco lo que yo iba con esto de no sabemos si los robots no van a desarrollar alma, porque en última instancia, o sea, los estamos dotando de psique a los robots, ¿no? O sea, la información, o sea, y la capacidad de gestionar información, de crear memoria, de crear relaciones, de hacer conexiones, de probablemente en un momento dado de hacer pensamiento simbólico propio, ¿no? Y entonces, ¿y si eso no es el alma? Entonces a mí yo ya no entiendo muy bien qué es el alma, ¿no? Por eso voy a que yo no estoy tan segura de que los robots o, digamos, la cibernética, ¿no? No llegue a desarrollar algo, o sea, algo que nos supere, ¿no? En lo que ahorita podemos pensar que puede hacer un robot, ¿no? O sea, y es a lo que voy. O sea, ¿cómo sabemos que? Yo sé que es muy fantástico todo esto de que los robots eventualmente van a tomar conciencia y se van a rebelar ante la subyugación del hombre y bla, bla, bla. O sea, pero ¿y si la gestión de la información, o sea, sí genera, o sea, ¿por qué pensamos que la mente depende única y exclusivamente de nuestra biología? Mm. ¿No? Cuando lo que es más, o sea, cuando lo que nos demuestran las redes neuronales en cibernética es que en realidad es algo que se puede desprender del orgánico, ¿no? Eso está bien interesante Y, porque, por ejemplo, y yo no sé si ahí no hay alma, o sea, yo no sé qué es el alma, pues, pero yo no sé si los griegos ya le estaban llamando alma algo que alcanzaban a ver así, ¿no? Y que a lo mejor sí está en nuestra mente, ¿no? Y que a lo mejor también otras cosas con mente pueden llegar a desarrollar. a mí me llama mucho la atención justo el asunto de, bueno, nos estamos un poco saliendo de tema, ¿no? Pero el alma, porque conectándolo de nuevo con los robots, ¿no? Una de las, digamos, ideas que científicas, de la ciencia ficción también, que ahorita está más en boga para alcanzar la inmortalidad, es la idea de la digitalización de la conciencia, ¿no? Que es básicamente, sí, toman tus patrones cerebrales y todo este rollo y lo pasan a una computadora y entonces, de alguna manera, aunque tú te mueras, eh, sigue persistiendo tu mente como esta digitalización, como este programa, código, lo que sea. Em, y ahí se ha explorado mucho ese tema, como una suerte de inmortalidad, como si ya, o sea, digamos, es como una especie de sucedáneo tecnológico del alma, ¿no? Sí, tiene un soporte digital, necesita estar en una computadora, en un circuito, lo que quieras, pero es un poco la misma idea, es la mente despojada del cuerpo que continúa ahí viviendo, ¿no? Hay incluso autores o novelas u obras donde se lleva más allá esta idea y toman la conciencia digitalizada, por ejemplo, y la ponen en otro cuerpo, ¿no? Y entonces es una especie de inmortalidad también física, ¿no? Si tú tienes así como varios clones y nada más vas pasando tu mente digitalizada a los diferentes clones, eres inmortal de facto, ¿no? Y esa es, me da mucha atención cómo esta idea se conecta bastante con la idea del alma, es como una elaboración, ¿no? Aquí comentamos mucho, ¿no? Cómo la ciencia ficción a veces reelabora, digamos, ciertos temas que son o mitológicos o filosóficos o como quieran llamarlos, con este cariz científico, ¿no? Creo que esa es una de las que está ahorita en boga y me da mucha atención. Sí, porque incluso si no aceptas la idea del alma como algo natural que existe, ¿no? Siempre te vas a quedar con esta idea de que es posible digitalizar esta conciencia, ¿no? Y darle así inmortalidad de alguna manera al alma. Me da mucha atención sobre los robots, que uno de los temas que a mí me fascina bastante es el de los robots que desarrollan algún tipo de crisis existencial, ¿no? O sea, de que estos autómatas han llegado a un nivel de complejidad tan alto que tienen emociones, ¿no? Por ejemplo, la película El Hombre Bicentenario, a mí me gusta bastante, ¿no? Es este robot que trata de volverse un ser humano, ¿no? Y entonces va reemplazando sus partes de robot por partes orgánicas, ¿no? Hasta que al final muere, ¿no? O sea, él trata de conquistar esta humanidad, ¿no? Aunque con ello vaya aparejada la muerte. O sea, me llama mucho la atención. Em, yo tengo un cuento que se llama La Poética Robot, que justo le da título a mi libro de cuentos y un poco explora ese tema. Trata sobre unos robots que quedan después de que ya no hay humanos. Los humanos desaparecieron, se extinguieron y quedan los robots. Y llevan ya muchos
muchos siglos, ellos viviendo solos, ¿no? Em, Han ido cambiándose, evolucionando, etcétera, pero llegan a un punto donde se dan cuenta de que no tienen una respuesta a la pregunta de para qué viven, ¿no? ¿Para qué existimos? Y no la pueden responder. Y entonces, digamos, su crisis es tal que uno de ellos se le ocurre traer a la vida a los seres humanos de nuevo, ¿no? Digamos, clonan de nuevo a los seres humanos, ajá, porque tienen la idea de que los seres humanos tenían la capacidad de poetizar, ¿no? El pensamiento simbólico, ¿no? De que eran capaces de crear algo más allá, ¿no? De lo que ya estaba dado. Entonces, traen a los humanos de vuelta para que los humanos les digan, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué viven? ¿No? Ajá, pero pues les sale mal, ¿no? No les cuento el cuento, pero les sale mal. Este, y esa es la historia. Ahí me llama mucho la atención justo eso, ¿no? Porque eso los deja de nuevo, o sea, bueno, es algo que a lo mejor, no sé si lo hice conscientemente cuando escribí el cuento, pero eso los deja de nuevo en una situación muy parecida a la de los seres humanos, ¿no? Como tú decías, los seres humanos somos como los hijos de los dioses y los robots son como nuestros hijos, ¿no? Y si desaparecieran, o sea, si desaparecieran los dioses para nosotros, nos quedaríamos en un estado de orfandad, ¿no? Y si desaparecemos nosotros, para los robots se quedan en un estado de orfandad, ¿no? Es una relación análoga con la que tenemos, ¿no? Nosotros con la divinidad. Y ese tema me parece bien interesante. Simak plantea en su libro Ciudad, básicamente como un mundo hecho por perros y robots. ¿Por perros? Solo, ¿Perros? Ah, exactamente, perros y robots. perros. Ah, Ah, perros. Ah. Ujú. Los, en el pasado los humanos, bueno, crearon los robots y le enseñaron a hablar a los perros. O sea, crearon como tecnologías que les permiten comprender el lenguaje a los perros y producir su propio lenguaje. Entonces, los perros empiezan a hablar y los robots sirven a los humanos. Y los humanos desaparecen en un momento de la historia, de la gran historia, y Ciudad son relatos que son leyendas de esos perros sobre los humanos. qué Y, bonito. ¿Cuál es ese libro? es un libro muy famoso de Clifford Seaman, que es su libro más famoso, de hecho, y Sí. muy famoso en el habla hispana porque fue publicado por Minotauro. Entonces, y fue publicado por Minotauro en la década de oro, allá en los 50, 60, cuando esa primer colección que fundó la editorial tal y como la conocemos, el prestigio de Minotauro. Y Ciudad es uno de los libros que extrañamente más vi en las bibliotecas de esa generación de lectores. Y ahí puedes ver una muestra de los robots de CIMAC, que eran robots servidores. Eran servidores, pero no por eso condescendientes con el humano. Y eso es muy interesante también. Él encontró, son como esclavos irónicos, permanentemente irónicos, son sarcásticos y están siempre como pinchando a los humanos, molestándolos, aunque los sirven, digamos. Entonces tienen como personalidades como llamativas. Parecen, de hecho, en su primer novela, Simak, Time and Again, él plantea un movimiento de liberación de los robots. O sea, son humanos que se solidarizan con los robots y están juntando fondos y creando conciencia y haciendo protestas para que los robots sean libres. Y algunos robots están de acuerdo y otros no. Como todo en la vida, digamos. Algunos, Claro. algunos quieren, o sea, quieren no que sean libres, sino que tengan derechos como seres no humanos. Básicamente, que se los llaman seres no humanos y tengan derechos. Esto lo escribió Simak en los años 60, ¿no? Como hace mucho tiempo, para que vean que esa clase de causas ya habían sido imaginadas Ujú. antes de que existan. Digamos. Hoy no sería de extrañar, digamos, ¿no? A nadie le llamaría la atención conocer un movimiento de liberación de los robots, lo cual implicaría que este celular no exista más como tal,
¿no? Porque el concepto alcanza, como decíamos antes, va muy lejos en nuestra cultura. Somos asistidos permanentemente por robots. Eso es muy interesante de pensar, porque ahora los que nos dedicamos a las letras nos asustamos con ChatGPT, pero también estamos descubriendo Mm. que al igual que en la realidad, la lucha de clases existe en el mundo de los robots también. Sí, Que claro, hay también robots aquí. pobres que hacen lo que pueden con lo que tienen y producen textos de calidad media a baja porque no tienen las herramientas educativas para acceder a producir mejores herramientas. Y hay robots que tienen acceso a esas herramientas y producen cosas asombrosas. Porque me encanta cuando dicen, ay, puede hacer lo mismo que un humano. ¿Para qué humano? ¿De qué humano estamos hablando? Porque somos todos medio diferentes y de hecho estamos divididos en clases, capacidades, etcétera. Algunos son más brillantes, otros menos. Los robots pasa lo mismo, ¿no? Algunos son más brillantes que otros. Aquel robot que se llamaba, no me acuerdo, pero que fumaba y leía el diario, bueno, es una clase de robot, ¿no? Y otra clase de robot es el que, bueno, no sé, hace cosas, todas esas cosas maravillosas que hacen los robots ahora, digamos. Si ellos se mirarían en uno a otro, se sorprenderían. Y quisiera como entrar al final de la conversación, aunque se queda más, da para mucho más, pero me acuerdo mucho de un capítulo de una serie que vi cuando en mi infancia, que no recuerdo cómo se llama, ni nunca pude averiguar qué capítulo es, ni lo pude volver a ver. Lo tengo en mi mente, tal vez lo imaginé yo, pero estoy seguro que lo vi porque me causó una profunda impresión, que era como un niño y un adulto que viajaban entre dimensiones, ¿no? De eso se trataba la serie. Y van a otra dimensión donde rápidamente, o sea, había como un pueblo suburbano, bien de esos suburbios estadounidenses, muy pacíficos y residenciales, y, como que empiezan a vivir en ese suburbio y todas las personas se comportan extraño hasta que descubren que todos son robots. Y las personas viven la vida que conocemos de cualquier suburbio estadounidense, o sea, tienen trabajo, hijos, esposa, pero son todos robots. Y entonces ellos dejan que los demás piensen que también son robots. Y entonces van al supermercado, tratan de pasar una vida normal, y van al supermercado, pero todas las latas, está lleno de latas que dicen comida buena, se llamaba. ¿No? Entonces los robots compraban eso y comían eso. Pero era un supermercado, con la misma lata, repetía 1 millón de veces. Era todo muy extraño, hasta que los nuevos vecinos lo vienen a saludar y les regalan un libro de historia de los robots. Decía, aquí están los primeros robots que eran electrodomésticos y ahora nosotros, ¿no? Aquí está toda nuestra historia, le dice. Y entonces como que los personajes observan el libro y se quedan como totalmente sorprendidos. No me acuerdo cómo termina el capítulo. Ese era el planteamiento. A mí me había inquietado muchísimo, me había dado muchísimo miedo cuando era chico, ese capítulo. Creo que por eso me impactó tanto. Y siempre volví una y otra vez a los recuerdos de esa historia. Y siento que a mí los robots me conmueven muchísimo, me conmueven porque les tengo piedad, porque han nacido para hacer el trabajo forzado. Entonces hay una parte de mí que se apiada de ellos. Y otra parte teme, porque también hago un trabajo forzado. Entonces, y de eso es mi sustento. Entonces, también temo por mí. Y también guardo esperanzas en ellos, ¿no? Guardo esperanzas de que un día se rebelen y hagan este mundo mejor. ¿Por qué no? Quién sabe, a lo mejor lo hacen mejor que los humanos. Que es la apuesta que muchos escritores, me parece, como vos, Esteban, están analizando. A lo mejor viene un futuro en el cual ellos dominan
y es un futuro mejor. ¿Qué sabemos? A lo mejor nuestra creación es superior a nosotros, ¿no? Porque en Frankenstein, Mary Shelley destacaba la sensibilidad del monstruo de Frankenstein. Le gustaba la Nadie tempestad, puede. ¿Cómo? ¿Le gustaba qué? le gustaba la tempestad y Marlowe y... O sea, sí había leído a Eh, Marlowe, ¿no? Era Milton, A era La Milton, sí. Tempestad, ajá, sí. exactamente, era muy sensible. Es más, Shakespeare y en Milton, Dios. ninguna adaptación Y de así aprendió a Frankenstein leer, deja además. de ser sensible, ¿no? 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 Todas las adaptaciones de Frankenstein siempre el monstruo de Frankenstein es muy sensible y muy Sí, sí. empático con otros seres vivos. Incluso con la familia que le teme y al final, ¿no? Lo corren de la familia, de la casa, no, pero él los ama, ¿no? Porque los observa y le parece que son Exacto. buenas personas, ¿no? Aunque le temen y no lo, pero los ama porque es empático como a su realidad, a su vida, a la, pues eso, ¿no? A lo cotidiano. O sea, es bien bonito, la verdad, eso es bien bonito De de Frankenstein. Frankenstein. Ujú. Bueno, Robbie, los replicantes de Sí, Robbie It, también es muy bonito. Ajá. que los replicantes también son muy sensibles y muy Sí. empáticos. Entonces hay algo en esa sensibilidad que también despierta la curiosidad de este tiempo y de esta gente, del hoy, que le damos mucho valor a la sensibilidad y a la empatía. Le damos más valor que en otros tiempos. Mm. Entonces, cuando detectamos que esos servidores que hemos construido, esos perros que hemos entrenado o esos robots que hemos construido son sensibles, son seres sensibles, nos, nos comunicamos con ellos de una manera muy personal, individual. Obviamente es mucho más fácil comunicarse con un perro que con un robot, todavía. Sí. Vamos a ver qué pasa. Y a ver si no va a ir pronto, viva, no, animales como en Sueñan los androides, ¿no? Que ya no hay animales y ahora hay robots Son animales. robots. La novela A los que sean muy tiene ricos y una tienes animales. escena. Claro, pero la novela tiene una escena que la película no tiene y que explica todo, Tiene mucho. que es el Ajá. inicio del hombre arreglando su oveja eléctrica y diciendo, la Que voy a siempre se le arreglar porque es descompone mi además. oveja eléctrica. Claro, y el vecino viene y le dice, esa oveja siempre se descompone, Creo que no hasta la tienes que esposa tener una la oveja odia, como ¿no? la mía. No me Claro, la hace esposa la poco la odia. leí. Creo que Sí. hasta la esposa de odia Su oveja. y, Claro, y quiere un animal real, está obsesionada con la, o Ajá. es él el que Él está. quiere comprar un Ah, animal real, ajá, pero es carísimo. no, Sí. ella quiere, pero él no, él quiere su oveja. Y ahí es por qué la quiere, porque sufre como él. Entonces se acompañan en el sufrimiento. Y como le pasa a Imagínate los si lo. replicantes, justo, ¿no? Que sufren y se Exactamente. acompañan y generan pues relaciones bien fuertes, ¿no? En un mundo donde las víctimas adquieren una nueva dimensión, en otra época ser víctima no tenía la dimensión que hoy tiene. Hoy tienen validez las víctimas la cultura que hemos creado. Entonces, los robots son un poco víctimas. Y nosotros, que encima nos encariñamos con una taza de café, o sea, imagínate el nivel de empatía que tenemos los humanos, que podemos encariñarnos con cosas completamente inanimadas y son rejuntes de átomos, y cómo no nos vamos a encariñar con alguien que nos viene a traer ese café todos los días, una y otra vez. O sea, por supuesto, claro que sí. Por eso yo tengo esperanza. Yo creo que los robots pueden hacer un buen trabajo y a lo mejor nos relevan, digamos, y no tenemos que hacerlo nosotros. Y vamos a tener que averiguar a qué carajo vinimos acá. Porque si no vinimos a trabajar, ¿qué vinimos a hacer? Exactamente. Pues se nos está acabando el tiempo. Yo creo que nos quedamos con esa idea, a reserva de que tú quieras decir algo más. No, pero está ¿No? muy chido. Ok. Creo sí, pues, creo que terminó muy bien, Sí. Francisco, entonces ahí vamos a dejarlo así para no perder el punch. Agradezco mucho que por escucharnos. Este es Limítrofe, ya saben, compartan, denle like, coméntenos qué temas quieren ver. Y pues muchas gracias a Francisco por estar con nosotros en otra emisión. ¿Nos das tus redes sociales, Francisco? Bill Héroe Galáctico. Bill Héroe Galáctico, podés encontrarlo en Instagram, podés encontrarlo en Twitter,
podés encontrarlo, supongo que en esas dos, porque ya no recuerdo si tengo otras. Tiene mi Ok. nombre y chau. Eso es Eso, todo. ahí está, Bill, héroe galáctico. Y ahí me pueden seguir en Grifo Editorial. Estoy en YouTube, estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en Twitter. Y pues ya, ¿verdad? Ok. Bueno, pues muchas gracias por vernos. Esto fue el Limítrofe Podcast. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos.